Les muestro la imagen de este bebé que Rusia ha anunciado para generar miedo, temor en los oponentes, el terror de los mares, el que le llaman el Poseidón. Pues así han decidido los rusos nombrarle a este destructor, a este submarino, o como le dicen por ahí, dron nuclear submarino, este torpedo capaz de crear tsunamis nucleares, olas gigantescas radioactivas, a su vez también capaces de destruir cualquier ciudad, pues cualquier ciudad costera. El escritor Javier Cuesta, de el diario El País, escribe lo siguiente: la Armada rusa ya tiene a su disposición los primeros drones nucleares submarinos llamados Poseidón, una de las superarmas que anunció Putin hace 5 años. Las pruebas del dispositivo no tripulado han concluido y pronto será desplegado en uno de los submarinos de nueva generación. En plena guerra en Ucrania, la OTAN ha mostrado su preocupación por la amenaza que implica Poseidón, porque es un torpedo nuclear capaz de provocar tsunamis y contaminar con radioactividad grandes masas de agua. En cita textual, retoma las palabras de Vladimir Putin en 2018. Antes de que tuviéramos estos nuevos sistemas de armas, nadie nos escuchaba. Escúchenos ahora, clamó el presidente ruso en su discurso a la nación del 1 de marzo del año 2018. Son muy silenciosos, tienen una gran maniobrabilidad y son prácticamente indestructibles, presumió Vladimir Putin sobre Poseidón. Una de las armas anunciadas entonces ya ha sido probada en la invasión de Ucrania, en concreto, el misil hipersónico Kinzhal o Daga en ruso. El Poseidón supone otro paso más en la escalada de la amenaza nuclear esgrimida de Rusia contra Occidente. El diario El País también sostiene que la industria militar rusa ha concluido las pruebas de los principales componentes de este dron submarino, incluido su motor atómico, y las primeras unidades desplegadas serán de nueva generación en el Belgorod en un futuro próximo. También destaca que los llamados Poseidón son drones con capacidad de llevar una ojiva nuclear, son capaces de navegar distancias intercontinentales a grandes profundidades y de alcanzar velocidades superiores a las de un buque o un torpedo convencional en su desplazamiento. En su variante como torpedo nuclear, las grandes presas del Poseidón serían las ciudades costeras y flotas enemigas, gracias a que puede portar silenciosamente una cabeza nuclear potente. De acuerdo con lo que afirma la propia prensa rusa, en la primera presentación su poder iba a alcanzar los 100 megatones. Nada más para que se den una idea, cuando hablamos de megatones, mis queridos alumnos digitales, si este tiene capacidad para albergar una cabeza nuclear de 100 megatones, las bombas que se utilizaron en Hiroshima y Nagasaki, la primera fue de 13 megatones y la segunda fue de 18 megatones. De tal suerte, pues, que a pesar de o sea, si estas que son muy pequeñitas causaron esta gran destrucción, imagínense ustedes, como decía mi abuelita, figúrense ustedes el daño que puede hacer una ojiva nuclear de 100 megatones. Y nos dicen aquí en el diario El País que esta máquina de matar, el Poseidón, velocísimo, que navega a una profunda distancia, o a una gran profundidad en los mares, y es más veloz que un buque convencional, es capaz de cargar una ojiva nuclear con 100 megatones. Este es, pues, el doble de tamaño de la mayor bomba nuclear de la historia, que es la Tsar. La Unión Soviética llevó a cabo una prueba de esta arma en una zona remota del Ártico en los años 60, aunque ahora la agencia TASS rusa reduce su nivel de destrucción a 2 megatones, superiores a las bombas de Hiroshima y Nagasaki, o sea, unos 20. Los Poseidón han sido apodados los torpedos del apocalipsis. Imagínense, torpedos del apocalipsis por su capacidad destructiva.
En noviembre del año 2020, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos para la Seguridad Internacional y la No Proliferación, Christopher Ford, afirmó que estas armas han sido diseñadas para inundar las ciudades costeras estadounidenses con tsunamis radioactivos. La inteligencia estadounidense incide en que los drones están pensados para superar un hipotético primer intercambio nuclear lanzado contra Rusia y golpear al enemigo como venganza en una segunda o tercera ronda de ataques. Vean qué terrible, o sea, hasta se me enchina la piel nada más de pensar que pudiera darse una guerra nuclear entre estos monstruos nucleares, porque finalmente el que lance una bomba, ya sea a través de un submarino, ya sea a través de un avión, prácticamente activaría el mecanismo de la destrucción mutua asegurada y hasta los que no tenemos ni vela en el entierro, la llevaríamos de perder. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, cree que Rusia probó esta arma sin carga nuclear en el Mar Negro en el otoño pasado. Estos drones solo pueden ser transportados por ahora por el K-329 Belgorod, el submarino nuclear de clase Antey, el Oscar II en la denominación de la OTAN, rediseñado para ese propósito. Sirve para transportar otros sumergibles más pequeños que pueden utilizarse tanto en operaciones civiles de investigación o rescate como para actuaciones militares contra claves de telecomunicaciones o infraestructuras energéticas. Este K-329 Belgorod, hasta ahora el submarino nuclear más grande del mundo, repito, este K-329 Belgorod, hasta ahora el submarino nuclear más grande del mundo, con sus más de 180 metros de eslora, entró en servicio en julio del año 2022. De acuerdo con el diario italiano La República, la OTAN ha difundido una alerta por su desaparición del radar poco tiempo después, en plena retórica del Kremlin sobre las amenazas de una guerra nuclear contra Occidente, que no han cesado hasta su reaparición en el Ártico en octubre del año 2022. El presidente Putin amenazaba con emplear todos los medios a su alcance, incluidas las armas de destrucción masiva, si peligraban los territorios ucranianos que se anexionó ilegalmente, dice el diario El País, el 30 de septiembre, aunque ello no disuade a Ucrania de recuperar Jersón y los demás territorios. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense apunta a que cada submarino pueda transportar hasta 8 Poseidón. Los planes del Ministerio de Defensa de Rusia son desplegar 4 navíos capaces de portar estas armas, 2 en la flota del norte y 2 en la flota del Pacífico. El Belgorod servirá en esta última agrupación, señala el diario El País. Estados Unidos afirmó en su revisión de la postura nuclear del año 2022 que Rusia y China continúan expandiendo y diversificando sus capacidades nucleares para incluir sistemas novedosos y desestabilizadores. La OTAN también en la reunión de 2022 en junio, allá en Madrid, también destacó a estos dos mismos países como los países que amenazaban la estabilidad en Occidente. Y en ese sentido, en cita textual decían, Rusia está persiguiendo varios sistemas novedosos con capacidad nuclear diseñados para poner en peligro a la patria de Estados Unidos o a sus aliados y socios, de acuerdo con ese documento. También en 2022, el Instituto Naval de los Estados Unidos afirmó que el desarrollo por parte de Rusia del Poseidón dio un vuelco a las suposiciones sobre las armas nucleares lanzadas desde submarinos. Y cita textual dice, quizá lo más aterrador sea que esta arma nuclear tiene el potencial del funcionamiento automático. Un Canyon, el nombre que la OTAN le da, plenamente operativo, tendría un increíble impacto estratégico. Como nueva plataforma de lanzamiento, no está cubierto por los actuales tratados sobre armas nucleares. Bueno, finalmente, esto dice el diario El País, finalmente lo que observamos pues es que están escalando cada vez más y al escalar, ¿no? Pues nos ponen a toda la humanidad a un error, o diría yo, a un horror de cálculos. ¿Por qué digo que un horror de cálculo? Porque durante la Guerra Fría era guerra, pero a la vez era fría,
porque sí se daban de bala, pero se daban bala en Vietnam, Estados Unidos contra Vietnam. Se daban bala en Centroamérica, facciones aliadas a Estados Unidos por un lado y a la Unión Soviética por el otro, o en Sudamérica, o en el Medio Oriente, o en África, o en Asia. Pero las potencias nucleares directamente no se enfrentaban. En eso consistía el que se llamara fría. O sea, era fría porque las potencias nucleares no se enfrentaban directamente, pero era guerra, pues porque finalmente alimentó la carrera armamentista, es decir, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética de aquella época empezaron a gastar cantidad impresionante de recursos para investigar cómo crear armas más potentes capaces de destruir al adversario. O como decía como decía Kenneth Walsh en 1981, Kenneth Walsh es un internacionalista de la Universidad de Harvard que decía que las guerras, que en este caso las armas nucleares, no necesariamente eran malas en el sentido que, pues, evitaban que se diera una guerra como la Segunda Guerra Mundial. O sea, de hecho, a Kenneth Walsh se le llegó a criticar mucho porque le decían que qué estaba diciendo, que era decía, una fregadera que Kenneth Walsh dijera, y de hecho por eso le dieron hasta un premio. Miren, déjenme les muestro el libro para que vean de qué estamos hablando cuando hablamos de esto, ¿no? Kenneth Walsh decía que no era necesariamente malo que hubiera armas nucleares porque gracias al poder de disuasión que tenían las armas nucleares, los países ya no se atacaban directamente con el riesgo de generar una guerra como la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, cuando vemos ciudades arrasadas en Siria, por ejemplo, Alepo, parte de Damasco y algunas otras, o en Irak, o en Libia, ¿no? O en Palestina, o en algunas ciudades africanas, o por ejemplo ahora mismo en Armenia, en Armenia, bueno, también contra Azerbaiyán, en Ucrania, vemos que efectivamente han sido disuasivas o disuasorias entre gigantes nucleares, pero no de gigantes nucleares en contra de países no nucleares. Entonces, Kenneth Walsh decía, es cierto que estamos a un error de cálculo, es cierto que con uno que dispare nos jodemos todos, es cierto que existe la paranoia de que se crearía un escenario apocalíptico si alguien se atreviera a disparar, pero justo por eso, decía, justo por eso, la virtud de las armas nucleares consiste en evitar que los gigantes que están llenos de armas se ataquen directamente. De acuerdo a Kenneth Walsh, se evitaba entonces una guerra gigantesca porque la Segunda Guerra Mundial fue espantosa. Y fue espantosa porque los países hicieron hasta lo imposible, los países que participaron, por generarse un daño brutal. Miren esto. Aquí está, digamos, les presenté el libro, aquí está, digamos, de donde surge la idea, en el Adelphi Papers, y acá vemos el título completo, The Spread of Nuclear Weapons, More may be better. Entre más armas nucleares, mejor, decía Kenneth Walsh, muy respetado en las relaciones internacionales. De hecho, junto a personajes como Joseph Nye o Robert Keohane o pues por ahí le dicen el padre del realismo político,
Hans Morgenthau, ¿no? Que había escrito justamente Política entre las Naciones, Politics Among Nations, y de donde Kenneth Waltz retoma buena parte de su pensamiento allá en los años 50 y en los años 60. Para Waltz, las armas nucleares entonces, lejos de ser una mala noticia, él, lo ven ahí en su texto y él abona a decir, entre más mejor, porque van a evitar que haya una guerra directa entre gigantes y vamos a evitar el triste espectáculo de la Segunda Guerra Mundial. Pero también se advierte que en el momento que alguien pierde el control, en el momento que alguien se vuelva loco, podrían, o sea, nada más nos quedaría decir, nos jodimos. Sería brutal, lamentable.